Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice determinar la segunda derivada de la función y me dan esta función. Primero que nada hay que leer bien y me dice que es la segunda derivada. Entonces tengo que derivar esto y al resultado tengo que volverlo a derivar para sacar la segunda derivada. Ahora, tenemos que darnos cuenta de algo sumamente importante. El coseno de x es el argumento de mi función seno, es el argumento de la función. Entonces vamos a tener que aplicar aquí la derivada del seno de una función, es decir, la de la regla de la cadena, que me dice que la derivada del seno de u respecto de x va a ser igual al coseno de u por la derivada de u respecto de x. Entonces, primero que nada vamos a pasar esto a esta notación bonita y decimos que es la derivada del seno del coseno de x respecto de x va a ser igual a... Vamos a identificar las partes de nuestra función. Esto que está aquí, todo el coseno va a ser mi u. Todo el coseno es mi u. Entonces, esto va a ser igual a... Me dice el coseno de u, o sea, el coseno de el coseno de x, ¿verdad? El coseno de u, donde u es coseno de x, por la derivada de u, donde u es coseno de x, respecto de x. Ahí está. Esto va a ser igual a el coseno del coseno de x por la derivada del coseno de x respecto de x. La derivada del coseno de x respecto de x es una derivada directa y me dice que la derivada del coseno de x respecto de x es el menos seno de x. Aquí nos aplica la regla de la cadena, puesto que solamente es una x lineal, sin coeficiente diferente de 1 y sin exponente diferente de 1. Entonces, esto me va a quedar en la primera derivada. Más por menos es menos. Seno de x por coseno de x me queda como el seno de x por el coseno de x. Ahí está. Y ya derivé por primera vez. Esta va a ser la primera derivada. Entonces decimos que esto es y', o sea, solamente la primera derivada. Ahora, yo tengo que volver a derivar esto porque el problema me está pidiendo la segunda derivada. Entonces vamos a tener que derivar esto. Pero para poder derivar esto vamos a anotarlo aquí arribita, ¿verdad? Entonces, tengo que derivar otra vez esto y sería la derivada de el menos seno de x por el coseno de el coseno por el coseno de el coseno de x. Ahí está. Todo esto respecto de x. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Lo primero que podemos hacer es sacar constantes de la derivada. ¿Qué saldría como constante? El signo menos solamente. Entonces, esto va a ser igual a menos la derivada del seno de x por el coseno de x, ahí está, y todo esto respecto de x. Ahora, si nos damos cuenta vamos a tener que aplicar el producto de la derivada, ¿verdad? La derivada de un producto, donde esto va a ser mi función f de x y todo esto va a ser mi función g de x. Esto lo vamos a derivar de manera normal, mientras que esto se va a volver a tener que aplicar con regla de la cadena. Para esto tenemos que recordar cuál es la derivada de un producto. La derivada de un producto me dice que la derivada de una función f de x por una función g de x respecto de x va a ser igual a f de x por la derivada de g de x respecto de x más g de x que va a multiplicar a la derivada de f de x respecto de x. Ahí está. Entonces, primero identificamos, el seno de x va a ser mi f de x y coseno de x va a ser mi g de x. Entonces, primero me dice que esto es igual a el menos, no se nos vaya a olvidar, ese menos que sacamos desde el inicio, que incluso también podemos derivarlo con ese signo menos dentro de la derivada, ¿no? No pasa absolutamente nada, se lo podemos poner al seno, se lo podemos poner al coseno, no pasa nada, pero yo lo estoy sacando. Entonces, vamos a tener el menos que va a multiplicar a la derivada de todo esto. Empezamos, f de x es el seno de x por la derivada de g de x, donde g de x es el coseno de x. Ahí está, todo esto respecto de x, ¿verdad? Más g de x, donde g de x es el coseno de x por la derivada del seno de x, todo esto respecto de x, y cerramos nuestro corchete. Esto va a ser igual al menos que va a multiplicar a el seno de x por la derivada de coseno de x del coseno de x. Esto vamos a tener que volver a aplicarlo con regla de la cadena. Es la derivada del coseno de una función. Recordemos que la derivada del coseno de una función también se tiene que aplicar con regla de la cadena. Y me dice que la derivada del coseno de u respecto de x va a ser igual a menos el seno de u por la derivada de u respecto de x. Ahí está, sabroso, suculento. Entonces, el seno de x va a multiplicar a
la derivada del coseno de coseno de x. Entonces vamos a hacerlo, es más, vamos a hacerlo de manera independiente, ¿no? Vamos a derivar esto de manera independiente y ya ponemos el resultado aquí. Entonces es la derivada del coseno de el coseno de x. Ahí está. Todo esto respecto de x, ¿sí o no? Entonces decimos que esto va a ser igual a, primero identificamos qué es la función. La función va a ser nuestra u. Entonces la u es el coseno de x. Ahí está. Entonces seguimos la regla, menos el seno de u. Menos el seno de u, pero u es coseno de x. Ahí está. Por la derivada de u respecto de x, donde u es coseno de x. Ahí está. Coseno de x y todo esto respecto de x. Esto va a ser igual a menos el seno de el coseno de x por la derivada de coseno de x. La derivada de coseno de x, nótese que aquí ya es la derivada de coseno normal, sin regla de la cadena. La derivada del coseno de x respecto de x es igual al menos seno de x solamente, sin multiplicar por la derivada de la función. ¿Por qué? Porque ya es una x lineal, no tiene coeficiente diferente de 1 y el exponente está elevado a la 1. Entonces, por esa razón se está aplicando la derivada de coseno normal, sin aplicar la derivada de regla de la cadena, que es el coseno de una función. Entonces sería menos el seno de coseno de x por la derivada de coseno de x. Ya dijimos que la derivada de coseno de x respecto de x es el menos seno de x. Ahí está. Y esto va a ser igual a menos por menos va a ser más seno de x por seno de coseno de x. Nótese que no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces no vamos a poner seno cuadrado de... No. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí el argumento de este seno es coseno de x. Y aquí el argumento de este seno es x. Entonces por esa razón no vamos a poner un seno al cuadrado. Vamos a poner seno de x, esta parte, seno de x que va a multiplicar al seno de el coseno de x. Ahí está. Entonces, este va a ser el resultado de esta derivada. Vamos a ponerlo aquí. Sería más el seno de x por el seno de el coseno de x. Ahí está. Sabroso, suculento. Ahora sí, cerramos nuestro paréntesis. Después de eso vamos a derivar todo lo demás. Decimos que es más el coseno de el coseno de x, esto no lo tocamos, ¿verdad? Por la derivada de seno de x respecto de x. La derivada de seno de x respecto de x también es una derivada directa. No es la derivada del seno de una función, no. Es directa porque la x está elevado a la 1 y tiene coeficiente 1. Entonces, la derivada del seno de x respecto de x es igual al coseno de x solamente. Entonces, el coseno del coseno de x por la derivada de seno de x. ¿Cuál es la derivada de seno de x? Ya dijimos que es coseno de x solamente. Ahí está. Entonces vamos a reducir esto, vamos a multiplicar lo que podamos multiplicar y lo que no, pues no, ¿verdad? Va a ser menos, que va a multiplicar a, aplicamos aquí la multiplicación, ¿sí o no? Es este por este, todo esto es un único término, todo está multiplicando, todo está pegado. Entonces el seno de x por seno de x del seno de coseno de x, ahí está. Y si nos damos cuenta, aquí sí podemos aplicar seno de x por seno de x con este y este. ¿Por qué? Porque ahora sí, los dos tienen como argumento la x. Entonces se trata del mismo seno. Entonces, seno de x por seno de x es seno cuadrado de x por el seno de el coseno de x. Ahí está. Más, y aquí, vean, otra vez no podemos hacer esto que hicimos aquí. ¿Por qué? Porque este coseno tiene como argumento x y este coseno tiene como argumento el coseno de x. Entonces solamente se va a dejar indicado el producto, más el coseno de x por el coseno de el coseno de x. Ahí está, sabroso, suculento. Cerramos nuestro corchete y solamente hacemos la repartición del signo, ¿sí o no? Este por este y este por medio de la mítica y sagrada Sashita, ¿verdad? Esto va a ser igual a menos por más, es menos el seno cuadrado de x por el seno de el coseno de x, más por menos, menos el coseno de x por el coseno de el coseno de x. Entonces, esta sería la segunda derivada de la función que nos dio al inicio. Y este sería el resultado de este problema. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice: los valores críticos de son
Y bueno, primero que nada, tenemos que saber que para poder sacar los valores críticos de una función, necesitamos saber el tema de máximos y mínimos, porque de ahí sale, ¿no? De ahí podemos sacar nosotros los valores críticos. Es el procedimiento para poder sacar máximos y mínimos. No pasa absolutamente nada de diferente. Entonces, vamos a ponerlo por pasos. Primer paso o paso número 1, derivar f de x. Derivar f de x. Ahí está. Vamos a derivar esta función f de x. Nuestra derivada de f de x nos va a quedar como f' de x va a ser igual a... Si nos damos cuenta, yo tengo x cuadrada más 16 entre x. Vamos a pasarla a la notación bonita, ¿no? Vamos a pasarla a la notación bonita. No me gusta esta notación. Vamos a pasarla a la notación bonita. Sería la derivada de x cuadrada más 16 sobre x y todo esto respecto de x. Entonces, primero que nada vamos a aplicar la propiedad de la derivada que me dice que la derivada de u más v respecto de x, cuando u y v son funciones derivables respecto de x, me va a quedar la derivada de u respecto de x más la derivada de v respecto de x. Entonces vamos a separar esto como dos derivadas independientes. Esto va a ser igual a la derivada de x cuadrada respecto de x más la derivada de 16 sobre x y todo esto respecto de x. Ahí está, sabroso suculento. Y esto va a ser igual a, si nos damos cuenta, primero que nada, esta función sí se puede derivar mediante la derivada de una potencia, ¿no? La derivada de una potencia, ¿qué es? La derivada de x a la m respecto de x va a ser igual a m de x a la m menos 1. Ahí está. Recuerden, esto es la derivada de x a una potencia, de x a una potencia, no de una función a una potencia. Si fuera una función a una potencia, entonces tendríamos que aplicar regla de la cadena, pero es x a una potencia. Entonces me va a quedar esta derivada como, recuerden, el exponente pasa multiplicando a la x y sería 2x a la 2 menos 1. Ahí está. Más. ¿Cómo puedo derivar esto? Esto que está escrito no lo puedo derivar así como está. No lo puedo derivar. Entonces, lo primero que tengo que hacer es este x que está en el denominador, pasarlo al numerador con el signo del exponente contrario. ¿Mediante qué propiedad? La propiedad que me dice que cuando tengo a a la menos m es igual a 1 entre a a la m. Entonces, va a ser más la derivada de 16x a la menos 1, ¿verdad? 16x a la menos 1 respecto de x. Ahí está. Ahora sí, sabroso suculento. Ya casi podemos derivar. Porque primero que nada vamos a tener que aplicar otra propiedad cuando me dice que la derivada de una constante por x respecto de x va a ser igual a... La constante sale de la derivada. Sería la constante por la derivada de x respecto de x. Entonces, primero vamos a sacar constantes de aquí. Esto va a ser igual a 2x a la 2 menos 1, pues solamente es 1, no lo ponemos, no es necesario ponerlo. Más, sacamos constante 16 que multiplica a la derivada de x a la menos 1 respecto de x. Esto va a ser igual a 2x más 16 que va a multiplicar a la derivada de x a la menos 1 respecto de x. Aquí vamos a tener que aplicar la derivada de una potencia, esto que está aquí, ¿no? Entonces, el menos 1 pasa multiplicando a la x, sería menos 1 o menos x nada más, de menos 1, menos 1, ahí está. ¿Sí o no? Estoy aplicando solamente la regla. Esto va a ser igual a 2x más 16 por menos x a la menos 1 son menos 2. Ahí está, sabroso suculento. Esto va a ser igual a 2x más por menos son menos, 16 por x a la menos 2 son 16 por x a la menos 2. Ahí está, sabroso suculento. Ahora, mediante esta misma propiedad de los exponentes, yo voy a pasar el x a la menos 2 en el denominador con el signo del exponente contrario. Y esto va a ser igual a 2x a la menos 16 sobre x cuadrada. Ahí está. Y esta sería la derivada de esta función. Entonces, paso número 1, derivar f de x. Aquí ya tenemos el resultado de la derivada de esta función. Yo sé que se puede hacer de manera extremadamente directa, pero tenemos que hacer absolutamente todo, porque no todos sabemos, ¿no? Entonces vamos a borrar esta cosa que está aquí y solamente vamos a poner el resultado de la derivada. Sería f' de x, ahora sí, es igual a 2x menos 16 entre x cuadrada. Ahí está, sabroso suculento. Entonces, vamos a borrar todo esto. Ahora sí. Paso número 2. Hallar puntos críticos.
Y ahora sí, ¿cómo vamos a poder encontrar nosotros los puntos críticos? Bastante sencillo. Esto yo lo voy a agarrar y lo voy a igualar a 0. Entonces serían 2x menos 16 entre x cuadrada y esto va a ser igual a 0. Ahora, lo único que tengo que hacer es sacar los factores de esta expresión. Es lo único que tengo que hacer para poder encontrar los puntos críticos. ¿Cómo lo voy a hacer? Vean. ¿Cómo factorizaría esto que tenemos aquí? ¿Cómo lo puedo factorizar? Piénselo, véanlo. Ustedes díganme, ¿cómo puedo factorizar esta expresión? Realmente es un tanto complicada, así como está escrito, es un poquito complicada de factorizar. Lo que yo voy a hacer es multiplicar absolutamente todo por una x cuadrada. ¿Por qué por una x cuadrada? Para cancelar esta x cuadrada del denominador. Entonces me quedaría como 2x por x cuadrada, me quedan como 2x cúbica, menos 16x cuadrada entre x cuadrada igual a 0 por x cuadrada, pues es 0, no pasa absolutamente nada. Entonces serían 2x cúbica menos 16 y esta x cuadrada con esta x cuadrada se cancelan. Y esto va a ser igual a 0. Ahí está, sabroso, suculento. Ahora, solamente tenemos que encontrar el valor de x despejándola. Entonces, este menos 16 que está restando lo voy a pasar sumando y me va a quedar como 2x cúbica igual a 16. Ahí está. Ahora, este 2 que está multiplicando lo paso dividiendo. X cúbica va a ser igual a 16 entre 2. X cúbica va a ser igual a 16 entre 2 es 8. Y por último, potencia cúbica lo voy a pasar como raíz cúbica del otro lado. Sería x igual a la raíz cúbica, es una x, no menos x. X es igual a la raíz cúbica de 8, ahí está. Y x va a ser igual a, ¿cuánto es la raíz cúbica de 8? La raíz cúbica de 8 es 2 solamente. Entonces, x va a ser igual a 2. Y 2 va a ser el punto crítico de esta función. Solamente 2. Ahí está. El valor del punto crítico es 2. Pero ¿cómo saber que es un máximo o cómo saber que es un mínimo? Bueno, eso lo vamos a hacer en el siguiente paso. Vamos a borrar esto que está aquí. Lo borramos, lo borramos, lo borramos. Y solamente nos interesa el x igual a 2, que es el punto crítico, ¿no? X igual a 2. Ahí está. Ahora sí, ¿cómo saber que es un máximo o un mínimo? Pues para eso necesito el paso número 3. El paso número 3 me dice que hallar f' de x. ¿Y qué es f' de x? Pues esta es la segunda derivada de esta función. Ya tenemos aquí el resultado de la primera derivada, entonces esto lo vamos a tener que volver a derivar para poder encontrar la f' de x. Así que vamos a volver a derivar esto. Vamos a derivarlo en la esquina, ¿no? Sería la derivada de 2x menos 16 entre x cuadrada y todo esto respecto de x. Ahí está, sabroso, suculento. Ahora, esto va a ser igual a la derivada de 2x respecto de x más la derivada de menos 16 entre x cuadrada y todo esto respecto de x. Ahí está. Esto va a ser igual a... Ya podemos derivarlos directamente, ¿no? Ya podemos derivarlos directamente o tenemos que hacer todos los pasos. Vamos a hacerlos ya casi directo, ¿no? Sería la derivada de 2x y todo esto respecto de x más la derivada de menos 16. Este x cuadrado que está en el denominador lo voy a pasar al numerador con el signo del exponente contrario y sería x a la menos 2 y todo esto respecto de x, ¿sí o no? Recuerden que estoy haciendo esto mediante la propiedad de a la menos m es igual a 1 entre a la m, que también puede ser escrita como a la m es igual a 1 entre a la menos m. Entonces solamente estoy pasando de esto a esto o de esto a esto, ¿no? No pasa absolutamente nada. Entonces, ahora sí, los puedo derivar como la derivada de una potencia esta parte y esto solamente sería la derivada de x respecto de x. ¿Cómo? Esto va a ser igual a, saco constantes de las derivadas, me quedaría como 2 por la derivada de x respecto de x menos 16 por la derivada de x a la menos 2 respecto de x. Esto va a ser igual a 2 que va a multiplicar a la derivada de x respecto de x, recuerden es un 1, menos 16 que va a multiplicar a la derivada de x a la menos 2 respecto de x, es la derivada de una potencia y vamos a recordarla, es la derivada de x a la m respecto de x es igual a m por x a la m menos 1, ahí está. Entonces, este menos 2 que está multiplicando, que está como exponente, perdón, va a pasar multiplicando la x, va a ser menos 2x a la menos 2 menos 1, ahí está, sabroso. Entonces, esto va a ser igual a 2 por 1, son 2, menos 16 que va a multiplicar a menos 2x a la menos 2 menos 1 son menos 3. Ahí está, sabroso, suculento. Y esto va a ser igual a 2 menos por menos más 16 por 2
son 32x a la menos 3, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, 2 menos por menos es más, 16 por 2 son 32x a la menos 3. Y ya por último, voy a escribir esto como 2 más 32, y por esta misma propiedad de los exponentes que ya borré, por esta misma propiedad de x a la menos m, bueno, lo estoy poniendo como a la menos m es igual a 1 entre a la m, voy a pasar este x a la menos 3 al denominador con el signo del exponente contrario. Entonces sería x al cubo. Y esto va a ser igual a, pues ya se quedaría de esa manera, ¿no? Entonces, la segunda derivada o f' de x es igual a esto. Entonces, vamos a escribirlo. Decimos que f' entonces, f' es igual a 2 más 32 entre x cúbica. Ahí está. Sabroso, suculento. Y entonces, ahora sí, ¿de qué me va a servir o para qué me va a servir sacar todo esto? ¿O de qué me sirvió haber sacado la segunda derivada? Porque para eso está el paso número 4. ¿Qué me dice el paso número 4? El paso número 4 me dice evaluar los puntos críticos en f' de x. Ahí está. Evaluar los puntos críticos en f' de x. Recuerden, yo pongo puntos críticos porque pueden salir un montón de puntos críticos, ¿verdad? No solamente necesariamente uno, ¿verdad? No solo y necesariamente uno. Me pueden salir un montón de puntos críticos. Entonces, yo evaluar los puntos críticos en la f' de x, o sea, en la segunda derivada. Y esto me va a quedar como f' de 2, ¿verdad? De 2, esto va a ser igual a 2 más 32 entre 2 al cubo. Esto va a ser igual a 2 más 32 entre 2 al cubo. ¿Cuánto es 2 al cubo? 2 al cubo es 8. Y esto va a ser igual a 2 más 32 entre 8. ¿Cuánto es 32 entre 8? 4. Y esto va a ser igual a 2 más 4 son 6. Ahí está. Sabroso, suculento. Ahora, ¿de qué me sirvió haber sacado todo esto? Bueno, pues para esto yo necesito, o más bien esto me va a ayudar a saber si esto es un máximo o un mínimo. Si este punto crítico es un máximo o es un mínimo. ¿Cómo? Vean, yo voy a aplicar el criterio de la primera derivada, que diga el criterio de la segunda derivada. ¿Qué me dice el criterio de la segunda derivada? Vean, me dice que si f' de a es mayor que 0, entonces mi función es un mínimo. Entonces, ahí está, va a ser un mínimo. Y ahora, si f' de a es menor que 0, entonces va a ser un máximo. Ahí está. Sabroso, suculento. Si f' de a es mayor que 0, entonces es un mínimo. Si f' de a es menor que 0, entonces es un máximo. Ustedes díganme, ¿esto es mayor que 0 o es menor que 0? Por supuesto que 6 es mayor que 0. Entonces, esto que está aquí va a ser un mínimo. ¿Y qué se va a considerar como mínimo? Pues este punto crítico va a ser un mínimo. Entonces vamos a tener un mínimo en x igual a 2. Y por lo tanto, los valores críticos que me está pidiendo el problema serían... Mínimo en x igual a 2. Y ahí está. Ese sería el resultado de este problema. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que dice obtener las coordenadas del punto máximo y del punto mínimo de la función. Y vean, si nos damos cuenta, aquí me está pidiendo las coordenadas del punto máximo y del punto mínimo. En el problema anterior solamente me pedía los valores críticos, pero ahorita me está pidiendo las coordenadas, ya las coordenadas del punto máximo y del punto mínimo. Vamos a tener que hacer una pequeña variación al final, pero todo el procedimiento que hicimos en el problema anterior va a ser un tanto parecido. De hecho, va a ser lo mismo. Entonces decíamos que paso número 1. ¿Cuál era el paso número 1? Derivar f de x. Entonces, vamos a derivar esta f de x. Primero que nada, vamos a pasarla a la notación bonita, ¿verdad? Sería la derivada de 1/3 de x cúbica menos x cuadrada menos 3x, todo esto respecto de x. Ahí está. Sabroso, suculento. Vamos a aplicar la propiedad de la derivada que me dice que la derivada de u más v respecto de x va a ser igual a la derivada de u respecto de x más la derivada de v respecto de x. Entonces, vamos a escribir esto como tres derivadas completamente independientes. Esto va a ser igual a la derivada de 1/3 de x cúbica respecto de x, ahí está, más la derivada de menos x cuadrada respecto de x,
más la derivada de menos 3x respecto de x. Ahí está, sabroso suculento. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es sacar constantes de la derivada mediante la propiedad de la derivada de una constante de x respecto de x es igual a la constante por la derivada de x respecto de x. Entonces, sacamos las derivadas de toda, sacamos las constantes de toda la derivada, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a, ¿qué es constante aquí? Recuerden, constante se considera como todo lo que no está respecto a la variable de derivación. Y como estamos derivando respecto de x, todo lo que no sea x se sale de la derivada. Entonces, vamos a sacar aquí un tercio, ¿verdad? Un tercio de la derivada de x cúbica respecto de x, ahí está, menos la derivada de x cuadrada respecto de x, menos 3 por la derivada de x respecto de x. Ahí está, sabroso suculento. Entonces, aquí voy a aplicar derivada de una potencia, aquí también derivada de una potencia, y aquí solamente derivada de x respecto de x. Empezamos. ¿Cuál es la derivada de una potencia? Derivada de x a la m respecto de x es igual a m por x a la m menos 1. Ahí está. Recuerden que como no es una función derivable respecto de x, solamente es una x, entonces estamos aplicando esta fórmula. Y aquí vamos a aplicar la derivada de x respecto de x es igual a 1. Ahí está. Entonces, esto va a ser igual a un tercio que va a multiplicar a la derivada de x cúbica respecto de x, es la derivada de una potencia. Recuerden, el exponente pasa multiplicando como coeficiente y sería 3x a la 3 menos 1, ¿verdad? A la 3 menos 1, ahí está, menos la derivada de x cuadrada respecto de x. De igual manera, el exponente pasa multiplicando y sería 2x a la 2 menos 1, ahí está, menos 3 que va a multiplicar a la derivada de x respecto de x. La derivada de x respecto de x solamente es un 1. Esto va a ser igual a un tercio que va a multiplicar a 3x a la 3 menos 1 son 2, menos 2x a la 2 menos 1, pues es 1, ya no es necesario ponerlo, menos 3 por 1 son 3. Y esto va a ser igual a, vamos a reducir, este 3 con este 3 se cancelan y solamente me quedaría x cuadrada menos 2x menos 3. Y este sería el resultado de la primera derivada de esta función. Entonces, como solamente el paso número 1 me pide derivar la función f de x, pues el resultado solamente sería esto. Entonces, vamos a anotarlo. Decimos que y' va a ser igual a x cuadrada menos 2x menos 3. Ahí está, sabroso suculento. Ya sacamos la derivada de esa función. Ahora, paso número 2. ¿Cuál es el paso número 2? Recuerden, el paso número 2 es hallar puntos críticos, ¿verdad? Hallar puntos críticos, ahí está. ¿Y cómo lo hacíamos? Recuerden, la función la igualábamos a 0. Entonces serían x cuadrada menos 2x menos 3 es igual a 0. Y encuentro los valores o raíces de x. ¿Cómo lo hacíamos? Mediante factorización. ¿Cómo puedo factorizar esto? Ah, pues el trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Recuerden, yo separo en dos factores, la x cuadrada la separo, el primer signo va en el primer factor, menos por menos va más, el producto de los signos va en el segundo factor, y ahora, dos números que multiplicados me den menos 3 y sumados me den menos 2. Esos números son menos 3 y 1, ¿no? Menos 3 por 1 son menos 3 más 1 son menos 2, y esto va a ser igual a 0. Para encontrar los puntos críticos tenemos que encontrar los valores de x. Entonces tenemos que separar cada uno de los factores e igualarlos a 0. Recuerden, cada uno de los factores e igualarlos a 0. ¿Por qué en el problema anterior no lo hicimos? Ah, porque en el problema anterior nada más nos había dado una x elevada a un exponente. Solamente eso, pero aquí se nos están dando dos factores con x. Entonces, cada uno de los factores los voy a igualar a 0. Vamos a decir primero que sería x menos 3 es igual a 0 y encuentro el valor de x. ¿Cómo? Pues solamente despejando a la x. X va a ser igual a este menos 3 que está restando, lo paso sumando, y x va a ser igual a 3. Ahora, x más 1 va a ser igual a 0 y x va a ser igual a menos 1. Ahí está. Sabroso suculento. Ahora, estos dos van a ser nuestros puntos críticos de la función. Los puntos críticos de la función. Entonces, paso número 3. Hallar f' de x, ¿verdad? F' de x. Entonces, tenemos que volver a derivar esto que está aquí. Vamos a derivarlo ahí arribita, ¿no? Sería la derivada de x cuadrada menos 2x menos 3 respecto de x. Esto va a ser igual a la derivada de x cuadrada respecto de x más la derivada de menos 2x respecto de x más la derivada de menos 3
respecto de x. Ahí está. Esto va a ser igual a, me queda la derivada de una potencia, ¿verdad? Entonces, recuerden, la derivada de una potencia es la derivada de x a la m respecto de x va a ser igual a m por x a la m menos 1. Entonces va a ser 2x solamente, 2x, aquí sacamos constantes de la derivada, sería menos 2 que multiplica la derivada de x respecto de x, más la derivada de menos 3 respecto de x. Pasa que como aquí yo no tengo una x, sería la derivada de una constante. Y la derivada de una constante respecto de x va a ser igual a 0. Entonces esto solamente va a ser más 0. Y esto va a ser igual a 2x menos 2 que multiplica la derivada de x respecto de x, que es 1, más 0. Esto va a ser igual a 2x menos 2 por 1 son 2, más 0, ya no hay necesidad de ponerlo. Entonces, la segunda derivada de esta función sería solamente 2x menos 2. Entonces decimos que f' de x va a ser igual a 2x menos 2. Ahí está, sabroso, suculento. Ahora, ¿qué teníamos que hacer? Lo que teníamos que hacer ahora era evaluar cada uno de los puntos críticos en la f' de x. Entonces decimos que paso número 4, evaluar puntos críticos en f' de x. Ahí está. Entonces, evaluamos los puntos críticos en f' de x. Primero sería f' de, primero evalúan este 3, ¿verdad? f' de 3 va a ser igual a 2 por 3 menos 2. Esto va a ser igual a 2 por 3, son 6 menos 2, y esto va a ser igual a 4. Ahí está, sabroso, suculento. Ahora, evalúo menos 1. Sería f' de menos 1 es igual a 2 por menos 1 menos 2. Esto va a ser igual a 2 por menos 1 son menos 2, menos 2. Y esto va a ser igual a menos 2 menos 2 son menos 4. Sabroso, suculento. Ahora, vean, recuerden, ¿para qué hacíamos esto? ¿Para qué lo hacíamos? Recuerden que por el criterio de la segunda derivada, si f' de a es mayor que 0, entonces es un mínimo. Si f' de a es menor que 0, entonces es un máximo. Entonces, vamos a ver qué va a ser un máximo y qué va a ser un mínimo aquí. Mayores que 0 son mínimo. ¿4 es mayor que 0? Por supuesto que sí. Entonces, esto va a ser un mínimo. Ahora, menos 4. Menos 4 es menor que 0. Por lo tanto, esto va a ser un máximo. Ahí está. Un máximo. ¿Y de qué me va a servir eso a mí? Pues eso me va a servir para ahora sí sacar las coordenadas de los máximos y de los mínimos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues solamente en lugar de quedarnos en el paso número 4, vamos a añadir un pasitito más. Solamente un pasitito más, que es el paso número 5, y decimos evaluar puntos críticos en, pero vean, voy a evaluar puntos críticos en f de x, o sea, en la original, antes de derivarlo, antes de cualquier cosa, ahí, en la original, o sea, en un tercio de x cúbica menos x cuadrada menos 3x, ahí está. Entonces, primero va a ser f de 3 va a ser igual a un tercio de 3 al cubo menos 3 al cuadrado menos 3 por 3. Ahí está. Esto va a ser igual a un tercio que multiplica a 3 por 3 son 9 y 9 por 3 son 27. Ahí está. Menos 3 al cuadrado son 9. Menos 3 por 3 son 9. Ahí está. Y esto va a ser igual a 27 entre 3. ¿Cuánto es 27 entre 3? 9, ¿verdad? 9. 9 menos 9 menos 9. Esto va a ser igual a 9 menos 9 son 0, menos 9 son menos 9. Ahí está, sabroso, suculento. Y esto me va a generar un punto con coordenadas. El x que estoy utilizando en ese momento, que es 3 menos 9. 3, menos 9. Eso me está generando ese punto. Ahí está. ¿Y ese punto qué va a ser? Pues bajo el criterio de la segunda derivada, yo sé que como evalué el 3, cuando lo evalúo en 3 es un mínimo. Entonces, este punto va a ser el mínimo de la función. Entonces, el punto mínimo de la función va a ser con coordenadas 3, menos 9. Ahora, tenemos que evaluar el otro punto crítico igual en la función original. Entonces, ya no voy a necesitar nada de esto. Vamos a evaluar ese punto crítico que era menos 1, ¿verdad? Va a ser f de menos 1, va a ser igual a un tercio de menos 1 al cubo menos
menos 1 al cuadrado menos 3 por menos 1. Esto va a ser igual a 1/3 de menos 1 al cubo. Recuerden, cuando es una potencia impar y es un número negativo el que se está elevando, entonces el resultado es negativo. Entonces me quedaría como menos 1 menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado sí me da 1 positivo. Ahí está, sabroso suculento. Menos por menos más 3 por 1 son 3. Ahí está. Y esto va a ser igual a más por menos son menos. 1/3 por 1 son 1/3. Menos 1 más 3. Y esto va a ser igual a menos 1/3 de 3 menos 1 son más 2. Ahí está. Y esto va a ser igual a, hacemos una suma de fracciones con diferente denominador. Factor común denominador es 3 y decimos 3 entre 3 es 1 por menos 1 son menos 1 más 3 entre 1 son 3 por 2 son 6. Y esto va a ser igual a 6 menos 1 son 5/3. Ahí está. 5/3. Y esto que acabo de hacer me va a generar el punto 2 con coordenadas menos 1,5/3. Y esto, bajo el criterio de la segunda derivada, va a ser un máximo. Ahí está. Va a ser un máximo. Ahí está, sabroso suculento. Entonces, las coordenadas de los máximos y de los mínimos de la función va a ser mínimo en coordenadas 3, menos 9 y máximo en coordenadas menos 1,5/3. Así que este sería el resultado de este último problema de cálculo diferencial de la guía del Instituto Politécnico del año 2019 y me dice que el resultado va a ser el inciso D. Me dice que es un máximo en menos 1,5/3 y mínimo en 3, menos 9. Ahí está, sabroso suculento. Entonces, recuerden, todos y cada uno de los pasos para poder sacar máximos y mínimos son necesarios y obligatorios. ¿Por qué? Si yo fácilmente me pude haber saltado este paso, ¿no? El paso número 4. Pero ¿cómo saber si es un máximo o si es un mínimo? Para eso es el paso número 4. Porque yo puedo generar los puntos, ¿no? Puedo generar los puntos en menos 1,5/3 y en 3, menos 9, pero no sabré qué punto es el máximo y qué punto es el mínimo. Para eso necesito utilizar el criterio de la segunda derivada. Entonces, este sería el resultado de este suculentazo y sabroso problema, ¿verdad? Entonces, pues ahora sí, antes de empezar a terminar con cálculo diferencial, que por cierto ya se terminó, vamos a hacer, pues ya saben, ¿no? Lo típico acá, cuando termino una sección de esto. Cuando termino una sección de esto, voy a mandarle un saludo a Noelma Plux, ahí está, Noelma, te mando un saludo, sabroso, suculento saludo. Y bueno, creo que es el único que me pidió saludos, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a resolver ahora la parte de cálculo integral, que ya le había hecho un en vivo, pero vamos a hacerlo ahora sí bien, paso a pasito y sabroso, ¿verdad? Entonces, vamos a la siguiente sección.